Soledispa, bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Somos un centro de estudios privado, independiente y sin fines de lucro dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas: libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones por un Ecuador de personas libres y responsables. Estamos una vez más, como cada martes, en el programa Contrapunto Liberal y enseguida damos la bienvenida a nuestros panelistas. Muy buenos días, economista José Andrade, director del IEP. Muy buenos días, Hans, muy buenos días con todas las personas que nos están escuchando. Estamos en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Hoy tenemos un invitado especial, el economista Fausto Ortiz, ex ministro del Ecuador. Entonces con él vamos a estar conversando sobre temas de tópicos nacionales, sobre temas de análisis económico nacional, sobre la situación económica del país, en fin, sobre lo que sucede con las finanzas públicas y el futuro que depara en lo próximo y futuro para nuestro país. Así es, Joselo, y le damos la bienvenida a Fausto. Bienvenido. Gracias por la invitación, Hans, Joselo. Gusto estar acá en el programa y saludos cordiales a la audiencia. Bien, rápidamente empezamos. Recordando también, además de empezar con antes del programa, recordando que este es un programa altamente participativo y recordamos a la audiencia que nos pueden llamar a los teléfonos 251-9000, repito, 251-9000, y estaremos gustosos aquí en el panel de atender las diferentes preguntas, comentarios, sugerencias, etcétera. Fausto, el presidente ha enviado a la Asamblea o ha remitido a la Asamblea el veto a la ley de fomento productivo. La Asamblea tendría 30 días, que ya han corrido algunos días como máximo, para poder tramitar este veto. ¿Cuáles son los cambios sustanciales? ¿Han habido cambios en mayor medida o no en este veto? Fausto. Sí, a ver, en la parte sustancial quizás de lo más relevante es las reglas macrofiscales que están un poco definiéndolas, le están dando posibilidad que vía decreto se pueda poner límites al crecimiento del gasto, situación que no se contemplaba ni siquiera en la ley. Al menos lo están manifestando, que el gasto podrá tener límite, que se lo va a ir ubicando dentro del plazo de gobierno, pero vía decreto. Otra cuestión más es que hay una párrafo que están agregando que dice que si hubiera algún fallo o alguna resolución que modificara el comportamiento del gasto, entonces el gasto podría ampliar un poco el plazo de cumplimiento de la meta fiscal, que es tener un déficit fiscal primario cero. Es decir, y uno podría pensar, ¿por qué escribieron aquello? Y lo que a uno se le ocurre es la resolución de la Corte Constitucional que dictó que hay que pagar en el año 2019 los 1.500 millones de dólares del Seguro Social, que eso no estaba contemplado en el presupuesto del Estado que se presentó el año pasado y que se tiene que ejecutar los próximos 4 años en el plan cuatrianual. Pareciera entonces que están acomodando la posibilidad de que, dado que hay que hacer ese gasto fuerte de 1.500 millones de dólares por el 40% de la provisión de Seguro Social, entonces seguramente eso va a decir, oiga, no pudimos cumplir la meta ahora y podemos tomarnos un poquito más de tiempo. Pareciera que están abriendo el paraguas ante esa situación de gasto drástico que no estaba contemplado cuando el gobierno presentó la proforma presupuestaria y el plan cuatrienal del 2018. Luego hay cosas también como, por ejemplo, una mejor definición en los temas de endeudamiento. Es bastante claro ahora que uno puede considerar como deuda aquello que genera intereses, aquello que pague capital. Por lo tanto, uno diría que la preventa petrolera, de lo cual solamente hay hoy día un saldo pequeño de 480 millones de dólares aproximadamente, la preventa petrolera uno diría es deuda, porque ya está claro que pagas intereses, es claro que tienes una amortización. Habría cierta duda si es que estás o no considerando los certificados de tesorería, que es deuda de corto plazo. Ha pasado por ahí medio de agache en el veto una eliminación de una línea en la parte correspondiente a deuda. Antes te decía que la deuda de corto plazo que rebasaba el periodo fiscal se convertiría en deuda de alguna forma, ¿no? Es decir, los CETES, si se pasan de un ejercicio a otro, va a ser considerado como deuda. Y esa línea ha sido eliminada en el veto, con lo cual uno podría interpretar que el gobierno lo que está tratando de hacer es tomo deuda en corto plazo, CETES hoy día, por ejemplo, en julio, y quizás la haga que venza en enero, y superó el año fiscal, pero igual como es corto plazo, entonces no la voy a considerar como deuda.
me imagino que está tratando el gobierno de temporalmente fondearse con certificados de tesorería para evitar tener que recurrir hoy a los mercados internacionales porque tienes una situación de tasa de interés alta en los mercados internacionales por el riesgo país que sigue estando arriba. Algo que también llama la atención en el veto es la posibilidad de que los certificados de tesorería puedan ser renovados. Es decir, antes uno pensaba que había que pagar primero el certificado y que luego que el Ministerio de Finanzas paga el certificado, la institución que tenga el certificado de tesorería, el CETE, pudiera volverlo a renovar. Pero hoy día dicen, no, puedes renovarlo sin mediar pagos y transferencias, ¿no? Es alguna cuestión que antes no se permitía, inclusive en el informe de Contraloría sobre CETES te daba esa situación como un elemento que llamaba la atención a Contraloría. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta ahorita que estás mencionando esta forma de financiamiento por parte del gobierno. ¿Este tipo de financiamiento de corto plazo a través de los CETES no también pugna o compite con por la captación de recursos dentro del sector privado? O sea, no es de alguna manera excluyente, los recursos obviamente son limitados y al tomar liquidez del sector de la sociedad ecuatoriana, el gobierno no está restando liquidez al sector productivo, a las empresas, a los empresarios. Si uno mira en los bonos de deuda interna, quizás para hablar de algo más largo plazo, pues llego al tema que estás planteando tú, José, lo de corto plazo, y hay unos quizás 13.000 o 14.000 millones de dólares de deuda interna, bonos. Y dice, ¿cuánto de esos 14.000 millones en bonos corresponden a inversiones que ha hecho alguien distinto del sector público? Y la respuesta es más o menos unos 900 millones. Es decir, es muy poco lo que el sector privado invierte en bonos del Estado, es muy poco lo que el sector privado invierte en un instrumento a largo plazo en el Estado. Si uno va a los certificados de tesorería, que son más o menos unos 2.400 millones en el momento actual, la situación debe ser bastante similar. Alguna parte de certificados de tesorería puede ser que tenga la banca, alguna parte compañías de seguro, pero no es una cantidad grande que uno diga que el Estado está tratando de captar plata del público vía CETES. El Estado lo que ha hecho, y lo hizo hace un par de semanas, es decirle, oiga, CENEL, empresa eléctrica o alguna otra empresa pública, veo que tiene un excedente de caja, entonces te tomo esos excedentes de caja y te entrego este certificado de tesorería, y creo que hizo algo así como unos 400 millones el mes pasado. Entonces eso es más común ver en el certificado de tesorería, porque nuestra población no invierte por naturaleza en instrumentos de largo plazo. Si uno mira las captaciones de la banca ecuatoriana, cuánto está captado a 45 días, eso es quizás el 75%. ¿Cuánto está captado a 180 días? Quizás el 95% de las captaciones. Es decir, la costumbre nuestra, la cultura nuestra no es invertir en el largo plazo. Entonces, bueno, resultado también de la incertidumbre que hemos vivido, sobre todo en los últimos 10 años. Sí, y quizás en el pasado también era algo similar, ¿no? Uno encontraba muy poca inversión en el largo plazo. Es más, el largo plazo ha sido para el tema institucional, el seguro social, ciertas compañías de seguro, ciertos fondos, ¿no? Y entonces yo no tengo mayor preocupación de que los certificados de tesorería vaya a quitarle plata al sector privado que debería estar destinándose a actividades productivas. Más mi preocupación es que el problema que tenemos en la economía ecuatoriana tiene que ver con los plazos cortos de la captación. Es decir, no puedo hacer una carretera con un instrumento de 180 días. Quizás pueda entender que por la situación fiscal que viene atravesando, por el elevado endeudamiento, temporalmente tengamos que recurrir a aquello. Pero ese tipo de cosas suceden porque al final del día el gobierno ecuatoriano no tiene un real plan de gobierno que presentarle, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional. Sí, sucede por eso, porque has venido corrigiendo malas políticas económicas, tapando huecos. ¿Y cuánto era el vencimiento capital de este año en amortizaciones y pasivos? 6.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el total de deuda interna en lo que pagas intereses internas y externas? Son como 3.000 millones. Es decir, estás destinando 9.000 millones de servicio de deuda, que es altísimo. ¿Qué hay que corregir? Por supuesto, hay que hacer que baje la tasa de interés de la deuda ecuatoriana, que está en promedio del 6%, en promedio, ¿no? Porque la marginal, el siguiente dólar puede costarnos hoy día 9 o 10%. Pero había que trabajar en ver cómo reduces la cantidad de plata que pagas, es decir, cómo amplías la amortización. En vez de tomar deuda a 3 años, tómala a 20, tómala a 30. Pero tomar deudas de corto plazo en el CETE, lo que te está diciendo es, estás utilizando una herramienta que profundiza el problema que tú tienes.
Pero tratemos de entenderlo. Puede ser una herramienta, una alternativa, una estrategia del gobierno hasta que ocurra una baja en el riesgo país, hasta que ocurra una disminución en el riesgo país y puedas irte a largo plazo, ¿no? Habría que chequear, habría que dar el beneficio de la duda, al menos hasta que termine este año. Bueno, pero en términos... sí, dale. Perdón. Richard, estamos hablando de deuda y podemos hablar de si la deuda que podemos adquirir es cara o menos o más barata, etcétera. Richard Martínez ha mencionado en un par de ocasiones que se necesita de endeudamiento para que el Estado o el gobierno pueda funcionar. Algo similar ha dicho. ¿Es realmente así o podemos establecer otras medidas? ¿Realmente necesitamos endeudarnos? A ver, es que si tú haces el análisis reciente de la economía ecuatoriana y veamos los 11 últimos años, cuando el gobierno arranca, el anterior, la economía tenía un superávit fiscal de 2.9% de Producto Interno Bruto cuando medía el sector público no financiero. Allá eso en diciembre del 2006. Diciembre de 2007, la economía sigue con un superávit fiscal del 2.7% del sector público no financiero con relación al PIB. El 2008 viene el primer desplome en los precios internacionales de crudo y entonces ahí empezamos a tener una economía que ya empieza a mostrar déficit fiscal. Pero cuando realmente el déficit fiscal se vuelve un problema para la economía ecuatoriana es del 2013 al año 2016, en el cierre del gobierno de Correa, el último periodo presidencial de Correa, en donde el déficit fiscal era más de 5.000 millones de dólares por año en promedio. Es decir, en 4 años el gobierno acumuló 20.000 millones de dólares de déficit fiscal. Y si tienes déficit fiscal, igual que en una casa, si no te alcanza para cubrir el gasto con tu sueldo, lo que haces es endeudarte. El Ecuador hizo lo mismo, no me alcanzó para el gasto con los ingresos que tenía, porque se me desplomó el precio del crudo, entre otras cosas, entonces tomo deuda. Entonces, en los últimos 4 años del mandato de Correa, el gobierno se endeudó en más de 20.000 millones. Y eso te genera también una inercia. No es tan sencillo de decir, en 2016 hubo casi 6.000 millones de deuda, de déficit fiscal, que generó 6.000 millones de deuda. En 2017, el gobierno de Moreno, que arranca en mayo 24, tuvo que terminar el año otra vez en 6.000 millones. Entonces, si terminaste en 6.000 millones de déficit en el 2017, obviamente la deuda te aumentó. Y Martínez arranca en mayo del 2018, es decir, hace escasos 2 meses. ¿Y qué ocurre? Él tiene que lidiar contra un déficit fiscal que se le estaba yendo de las manos a los anteriores ministros de Finanzas. Y si este año él logra lo que está planteando, de que baje el déficit fiscal de 6.000 del 2017 a 4.000 del 2018, entonces obviamente eso es mejor. Tener 4.000 millones en déficit es mejor que tener 6. Pero esos 4.000 te van a demandar deuda. Entonces, es difícil pensar que si tienes un déficit fiscal de 4.000 millones, no vas a tener deuda. Tienes deuda porque tienes que pagar esos gastos que están disminuyendo, pero siguen existiendo. No importa un poco el tema de la amortización de la deuda, porque la amortización de la deuda la pago con deuda y eso no me incrementa el endeudamiento. Lo que sí me incrementa el endeudamiento es el déficit fiscal. Y lo que está planteando en el proyecto de ley es correcto, es decir, que el déficit fiscal vaya bajando gradualmente hasta que llegue a tener un superávit fiscal. No lo dice así la ley, pero es claro que si vas a querer bajar del actual 55% de deuda frente al Producto Interno Bruto hasta el 40% de deuda frente al Producto Interno Bruto, la única forma de que baje es que el déficit fiscal actual desaparezca a la vuelta de 4 años, empieza a generar un superávit fiscal, como tuvimos en el año 2006-2007, para que con el superávit fiscal te genere recursos que puedas hacer que disminuya la deuda. Pero nos va a tomar entre 8 y 10 años, en mi estimación, en regresar a los niveles de 40% de deuda PIB. Los analistas económicos todavía, y quizás los medios todavía confunden la reducción del déficit fiscal primario cero en el 2021 con el concepto de 40% de deuda en el 2021. No, el 2021 el déficit fiscal primario será cero, pero seguramente en la relación deuda-PIB en el 2021 va a estar cercana al 60% y tendrá que ir declinando hasta el 40%, pero allá por el año 2028, así de crítico, ¿no? Una pregunta, Fausto, para las personas que nos están escuchando, que no necesariamente manejan los temas económicos de la manera en que lo manejas tú. ¿Qué entendemos por déficit primario? O sea, ¿por qué es importante mantener un equilibrio en este? Sí, ¿qué es el déficit primario? Es los ingresos del Estado, y para graficar, los ingresos es impuestos, ingresos también es petróleo, los ingresos del Estado comparados
con los gastos. Y los gastos son sueldos y obra pública. Pero dentro de los gastos hay una línea de gastos que se llama intereses, lo que pagamos por intereses a los tenedores de deuda. Ese valor es 3.000 millones de dólares en los intereses que pagamos al menos en el año 2018. El déficit primario es ingresos menos gastos sin considerar los impuestos, perdón, sin considerar los intereses. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si para este año Martínez ha dicho que el déficit fiscal total puede ser 4.000 millones de dólares, el déficit primario sería excluirle los 3.000 millones de intereses, con lo cual este año cumplirías la meta, estaría cerca de la meta, porque tendrías un déficit fiscal primario de apenas 1.000 millones de dólares. Y pareciera que de 1.000 millones a cero hasta el 2021 es bastante sencillo, pero hay que estar claros que en el año 2019 se incorpora un gasto que no tuvo este año 2018, que es lo que hablamos hace un rato, los casi 1.500 millones de pago al Seguro Social por el 40% de las pensiones. Entonces esos 1.000 millones de repente, si el gobierno se controla, se vuelven 2.500. ¿Y qué cosa más complica el 2019? Que ya no vas a tener el ingreso extraordinario por la remisión tributaria, que este año quizás pueda levantar 700 millones de dólares o 500 millones de dólares, cualquier escenario que tú plantees, y eso de ahí afecta también el ingreso del año siguiente, porque ya no vas a tener ese ingreso. Por lo tanto, volverías a tener de arranque una situación fiscal con un déficit de 3.000 millones, y tienes que volver esos 3.000 millones de déficit primario, tienes que volver a empujarlos hacia cero. ¿Será que en esa circunstancia, en el 2019, el gobierno nos plantea una nueva reforma tributaria donde tenemos nuevas elevaciones de impuestos, cargas al sector productivo y el manido eslogan de que pague más el que más tiene y menos el que menos tiene? Y claro, con la respuesta, o sea, con la idea supuesta de no todo puede ser deuda, sino que tendríamos que tener nuevos ingresos permanentes que solventen la actividad del Estado. El gobierno, lo que yo interpreto, está tratando de evitar hacer aquello en el año 2019, porque le está poniendo esa modificación en la ley que está en la Asamblea, que te plantea que si hubiera un gasto extraordinario que me lo dictó un fallo, entiéndase para mí, la Corte Constitucional, entonces puedo diferir un poco en llegar a la meta de déficit fiscal primario cero. Es decir, el gobierno con ese artículo pareciera que elimina la urgencia de compensar ese gasto. Entonces, si no hubiera ese artículo, yo hubiera casi que asegurado que en octubre estaremos con una reforma tributaria que nos presente un par de puntos más del IVA para poder compensar esos recursos para el año 2019. Porque cuando tú presentas la reforma presupuestaria, debes presentarla financiada. No dices, es que en el 2019 voy a subir impuestos para que se equilibre. No, tú debes decir, como acabo de aprobar una reforma y me subió impuestos, entonces eso me da los ingresos para el 2019. Pero el gobierno, con ese artículo que agrega de que aquellos fallos que recién aparecieron pueden diferirse un poquito más, el gobierno podría estar tratando de patear la pelota hacia adelante, el requerimiento, la urgencia de tomar nuevos impuestos y tratar de enfocarse, ojalá, en seguir reduciendo el gasto, y ojalá también que sea la reducción del gasto corriente, sobre todo nómina, sobre todo intereses, sobre todo subsidios de combustibles. Entonces, ahí hay que trabajar lo que el gobierno estará pensando, que es complejo porque estás pegando al bolsillo y eso es políticamente incorrecto. Okay. Me parece que tenemos una llamada. Hola. Sí, buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días. Qué gusto de escucharles. Les habla Luis Espinga Vilanes. Para una preguntita para el economista. Indudablemente nuestra deuda es tan alta, mayor que lo que nosotros podemos pagar o lo que podemos producir en muchos años. Eso ya está muy claro. Pero lo que no está muy claro todavía es el tamaño laboral del Estado. ¿A qué me refiero el tamaño laboral? Entonces yo quisiera una opinión sobre esto. Nadie ha hecho un inventario real de la necesidad laboral que tiene el Estado, pero tampoco en este inventario se ha valorado este inventario lo que cuesta. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con la empresa privada? La inversión privada, por decir algo, el salario tenemos como básico 300, pero en el Estado nadie gana 300. El Estado está pagando más de 800.
Los ejecutivos como ustedes, por ejemplo, no aspiran pues a tener en una empresa un ingreso de $5,000, de $6,000, a no ser que sea la gerencia de un banco. Pero nosotros acá, en cambio, la inversión, no podemos hacerlo. Es imposible, estamos hablando $2,000, $3,000. Entonces, estos dólares que está yendo a un grupo de gente también está afectando a la economía del país en su tamaño real, valorado y numéricamente. Entonces yo creo, no sé, a usted le pregunto, ¿usted no cree que esto se debería revisar seriamente, sincerarse en la economía? Por un lado. Por otro lado, nosotros como ecuatorianos estamos viendo que no nos tienen mucha confianza todavía, porque la seguridad no está dada todavía, la seguridad jurídica en el país. No la veo. Yo como pequeño inversionista, yo soy un pequeño inversionista, pero no veo la seguridad como para seguir invirtiendo. Entonces yo creo, y le pregunto la segunda pregunta importantísima. Nosotros tenemos plasmada en la Constitución de la República un capítulo de la economía o desarrollo del país, donde no consta ni siquiera lo que quiere decir el mercado. Hablamos de una economía solidaria, pero esta economía solidaria nos tiene amarrado porque todos los bienes de producción, por lo menos agropecuarias, están sujetos a. Cuando usted dice que está sujeto a, le está condicionando. Es parecido a lo que está más o menos pasando en Cuba. Le dice, ya puedes tener inversiones privadas, pero el que manda y tengo el perro para cuidar, eso soy yo, es el gobierno. Entonces, yo diría que debemos empujar a este sinceramiento tal vez de la economía. Le pregunto a ustedes como técnicos en el asunto económico, a ver si nos dan luces cómo mismo salir de esta cosa. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, estimado Radio Escucha. En este momento nos vamos a un corte, pero al volver estaremos respondiendo las preguntas que nos dejó. El siguiente es un espacio publicitario. Clasificación P. Apto para todo público. Por los 483 años de las fiestas fundacionales de Guayaquil. Por los 23 años de Radio Morena. Venga a compartir en familia el mejor parrandón de julio. El parrandón de julio. Martes 24 de julio en el corazón de Guayaquil, Aguirre, entre Quito y Machala. Confirmado. Todo el talento de... Desde Esmeraldas, voz y sentimiento de Estelita Arroyo. Voces y cuerdas con el dúo Monarquía. Pobrecito mi cariño, ya si lo dejas llorar. El saborcito a rocola con Roberto Calero. Qué triste es vivir amando a un amor que sabes es ajeno. Y de regreso al Ecuador, Rosita Cajamarca. Venga a compartir el mejor parrandón de julio. Martes 24 de julio en el corazón de Guayaquil, Aguirre, entre Quito y Machala. Allá nos vemos. Con el auspicio de... Lo mejor de Guayaquil eres tú. Alcaldía de Guayaquil. Si fuiste miembro de la Junta Receptora del Voto en el Referéndum y Consulta Popular 2018, acércate con tu cédula de ciudadanía a solicitar tu pago en cualquier sucursal del Banco del Pacífico o en instituciones aliadas. Y si aún no cuentas con el certificado de votación definitivo, puedes solicitarlo en la Delegación Provincial Electoral más cercana. Para mayor información ingresa a nuestro portal web www.cne.gov.es. Consejo Nacional Electoral, al servicio de la ciudadanía. Soy Jorge Luis del Hierro y esta historia es real. Hay lugares de Guayaquil que parecen muy lejanos y sin embargo los servicios corren hacia allá para alcanzarlos. Para muchos, lo mejor es que en el bloque 9 de Flor de Bastión también fluye el agua. Para Leo y Omar, lo mejor son sus aventuras, sus bromas, que casi nunca le hacen gracia a su hermana, sus misiones especiales, incluso sus peleas, porque más allá de lo mucho o lo poco que tengamos, quien tiene un hermano sabe que tiene un tesoro tan,
pero tan valioso como el agua. Hay miles de historias como la de Omar y Leo. Lo mejor de Guayaquil eres tú. Alcaldía de Guayaquil. Los bienes inmuebles de nuestra ciudad tienen su propia identidad gracias al trabajo del Registro de la Propiedad de Guayaquil, que en estos 7 años cumplidos de gestión administrativa municipal se ha modernizado, implementando tecnología de punta, reconocida a nivel mundial, mejorando la calidad del servicio para que los usuarios ahorren tiempo y dinero en sus trámites. Y año a año seguiremos innovando para mejorar la seguridad inmobiliaria y ser testigos del progreso de los guayaquileños. Registro de la Propiedad de Guayaquil. Siempre juntos, siempre mejores. En coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Córdoba, 918, entre Víctor Manuel Rendón y Peicasa. Soy Michela Pincay y la historia que te cuento es real. Lo mejor de Guayaquil no son las 37.800 soluciones habitacionales de la alcaldía. Lo mejor es Jenny, la mujer maravilla, la que se metió entre ceja y ceja que tendría casa propia, aunque tuviera que construirla ella misma. La madre soltera, que pagó el terreno mes a mes con su trabajo. La que sacó licencia de moto para llevar a su hijo al colegio. La que se llevó a sus padres y le dio un espacio a cada uno. La que volvió a enamorarse y levantó nuevo piso y nueva familia. Jenny la fuerte, la que fue criada a hacha y machete. Qué orgullo que haya tantas como ella. Lo mejor de Guayaquil eres tú. Alcaldía de Guayaquil. Lo mejor de Guayaquil es reconocernos diversos, capaces de provocar emociones y de crear nuevas historias, otros mundos. Y una forma de hacerlo es en el teatro. Y entonces sí, es buenísimo que existan nuevos espacios y lugares para encontrarnos. Qué bien por los actores, que dejan un pedazo de su alma en cada escena. Pero lo mejor de todo es ese sonido al final. Los aplausos y tus ojos brillando cuando baja el telón. Lo mejor de Guayaquil eres tú. Soy Alejandro Fajardo. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Guayaquil, 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 tierra hermosa de mis sueños. Colores, algarabía y fiesta, esa es la esencia de Guayaquil. Vívela junto a Radio Morena. ¡Que viva Guayaquil! Lo dice Radio Morena. Bien. Estamos de regreso en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Antes de continuar con nuestro panel, que estamos hablando de temas económicos, hoy el Instituto Ecuatoriano también tiene un evento muy importante en el que va a estar el investigador Juan Carlos Maldonado y que nos va a hablar unos minutos acerca del evento que vamos a tener el día de hoy. Bien, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política hoy presentará el evento Guayaquil, Cuna de Libertad, en colaboración con Movimiento Libertario y Estudiantes por la Libertad Ecuador, en el que contaremos con la presencia de Gabriela Calderón del Instituto Cato y Juan Carlos Maldonado del Instituto Olmedo para la Educación Cívica. El evento se realizará el día de hoy, 24 de julio, a las 19 horas en el Hotel Castel, Kennedy Norte, Avenida Miguel H. Elcíbar, frente al Parque Japonés. Esperamos a todos y cada uno de ustedes a este evento gratuito, un evento académico en honor a las fiestas de Guayaquil. Pues yo creo que olvidaste decir la hora, Juan Carlos. Es a las 19 horas. Sí, las 19 horas en la Kennedy. Y bueno, y desde luego pueden inscribirse a este evento gratuito vía llamada telefónica, vía online. Sí, pueden llamarnos a los teléfonos 288-1011, 288-1011, los números de teléfono del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, o registrarse en el correo info@ieep.org.es. Bueno, okay. Gracias Juan Carlos y Fausto, cordialmente invitado al evento. Muchas gracias, trataremos de hacer lo posible por estar ahí por ese importante evento. Sí, bueno, continuamos con nuestro panel, recordándole a las personas que nos están escuchando que estamos con el economista José Lo Andrade, el economista Fausto Ortiz, quien les habla Hans Olodispo. Estamos hablando sobre la coyuntura económica. También que nos pueden llamar a los teléfonos 251-9000, repito, 251-9000, y hacernos sus preguntas o sus comentarios respecto a lo que estamos conversando. Antes del corte, un amable radioescucha nos preguntaba o nos manifestaba algunas de las preocupaciones, y una de ellas era acerca de qué pasa si reducimos un poco el Estado, reducimos algunos ministerios o fusionamos otros y eventualmente hay despidos masivos.
¿cómo podríamos abordar esa situación que impactaría el mercado laboral inmediatamente? Claro, sin duda no es tan sencillo como decir voy a sacar a una cantidad X número de empleados públicos simplemente por cumplir un número, habrá que chequear algunos detalles, ¿no? Pero quizás ahí en el contexto hay cifras que señalan que los empleados públicos están bordeando los 550.000 personas, más o menos es el número de empleados públicos que tiene el gobierno actualmente. Y esos empleados públicos quizás representen o demanden algo así también como 9.500 millones de dólares al año en nómina, ¿no? Es lo que aparece como gasto personal en el presupuesto del Estado, son 9.500 millones de dólares. Y eso, si uno lo compara contra el Producto Interno Bruto, diría que son un poco más de 103.000 millones de dólares. Eso, para redondearlo, pongamos que es 9% del Producto Interno Bruto. Cuando el gobierno arranca el anterior, en el año 2006, en diciembre, que era 15 días antes de que empiece Correa, la nómina frente al Producto Interno Bruto, para hacerla comparable, era más o menos un 6%. ¿No? 6,5%, 6%. Es decir, hay un incremento entre el 6% del Producto Interno Bruto al 9% actual. Alguien podría decir, oiga, pero ¿cómo vas a comparar el Producto Interno Bruto actual con el anterior? Porque hoy día se ha incrementado fuertemente a consecuencia del aumento del precio del petróleo y el endeudamiento. Puede ser cierto, pero al menos tengamos una referencia para comparar. De ese 6% de Producto Interno Bruto que se destinaba a nómina en el 2006, hubo que hacer una corrección. Allá en el año 2008 la constituyente señalaba que había que eliminar la tercerización laboral. Eso ocurrió en el 2008. Y resultaba que el mayor tercerizador era el Estado. Y entonces resultó que después de la constituyente el Estado tuvo que recoger un número importante de empleados que estaban regados dando servicios tercerizados y ponerlos en la nómina. Y eso hizo que quizás la nómina suba de 6% de PIB a un 7% del PIB. Entonces, si uno hace la comparación, quizás podría ser entre 7 y 9% el incremento de la nómina en el presupuesto del Estado. Pensemos entonces que por ahí en el justo medio es el valor que debamos estar trabajando, es decir, 8% del Producto Interno Bruto. Es decir, deberíamos estar con menos de 8.000 millones de dólares de gasto en nómina y no los 9.000. Es decir, la expectativa entonces de bajar el gasto público podría ser quizás unos 1.000 millones de dólares, no una cantidad mucho más fuerte. Hay gente que dice, no, es que antes gastábamos 3.000 millones y ahora gastamos 9.000, que regresemos a una cantidad similar. O sea, no es tan sencillo. El gobierno, ojalá que para el año 2019 empiece al menos no incrementando la nómina para el 2019 y que sigamos con los mismos 9.500 y que también empiece a tratar de ver cuáles empleos públicos son los que deben permanecer y cuáles no. Habrán algunos esenciales, habrán algunos otros que no son tan importantes. Seguramente hay que estar claros, el 80% de la nómina se van en 4 sectores, ¿no? Educación, salud, seguridad y por ahí militares y policías. Es decir, por ese lado son el rubro más importante. Pero seguramente por ahí también hay alguna grasa que debe ser recortada en el tema de nómina. Entonces, es una tarea complicada. Ojalá tenga tiempo el ministro de Trabajo, ojalá tenga tiempo el ministro de Finanzas para ir acomodando esa realidad dentro de algo que sea bien estructurado. Ojalá algún plan de renuncias que se pueda plantear con recursos del Banco Mundial para darle capacitación a la gente que está hoy día en el sector público, que no debería estar, que podría, con una buena liquidación que corresponda, ir al sector privado y enchufarse en la actividad privada, dejando el sector público para que pueda quedar libre aquello y podamos destinar recursos a otros sectores. Fausto, en lo que estamos o lo que llevamos conversado hasta el momento, parece que el problema de la economía ecuatoriana es el gobierno del Ecuador, o sea, porque es él el que a través de esta mesa servida le ha dejado una factura que todavía está pendiente y que de una u otra manera terminan pagando los ecuatorianos, sea mediante impuestos en el futuro, bueno, mediante impuestos en el futuro que hoy en realidad son adquisición de deuda, pero ¿por qué razón no comenzamos a pensar en el sector privado realmente como el mecanismo que eventualmente puede incluso llenar los bolsillos del gobierno si a se le dan en realidad las facilidades y digámoslo así, se le genera el entorno adecuado? ¿A qué me refiero con facilidades? No me refiero a fomento. Me refiero efectivamente a que nosotros tengamos una serie de acuerdos comerciales que inserten nuestra economía al mundo, que nos permitan abrir más mercados, que nos permitan obtener bienes de capital a mejores precios para poder producir así masivamente, generar mayor empleo y eventualmente con esa generación de empleo pues terminas ingresando dinero al fisco.
¿ya? Estamos hoy como que ensimismados en el gobierno tiene que prestar y prestar y prestar, cuando en realidad podría haber una especie de revolución fuerte, un impulso fuerte dentro del sector privado diciendo, bueno, tenemos que abrir las fronteras, vamos a flexibilizar el mercado laboral, porque uno de las grandes facturas que le ha dejado la Revolución Ciudadana a la ciudadanía es tener un mercado laboral mucho más rígido en el cual el empresario tiene menos margen de maniobra. Lamentablemente solo llegamos a tener un acuerdo comercial con la Unión Europea y casi a regañadientes porque casi no les quedaba otra circunstancia. Entonces, eso, o sea, ¿por qué no impulsar ese sector que es el real dínamo de la economía, el que realmente genera empleos, los empleos productivos y bueno, ir por esa línea en lugar de estar pensando solamente en los errores del gobierno? Sí, yo creo que el gobierno está pasando una señal clara, un mensaje claro en esa dirección. Cuando lo vemos al gobierno que ha planteado como ministro de Comercio Exterior a Campana, a tratar de decir, mira, estoy en esta ruta y están los empresarios hoy día en México para ver cómo funciona la Alianza del Pacífico, y debemos haber entrado hace mucho tiempo, somos el único país de la costa del Pacífico que no está en esa alianza. Entonces, cuando lo vemos que estamos tratando de caminar en esa dirección, creo que el gobierno está tratando de decir, me quiero desmarcar de la ruta del socialismo del siglo XXI, tratando de decir que por acá puedo convertirme en un socialismo un poco más aterrizado, pero al final del día que está claro, es un gobierno que se enmarca dentro del tema del socialismo, el presidente lo ha señalado de esa manera. Sin embargo, está tratando de alinearse más pegado a una línea empresarial un poco abierto, cuando mete a la ministra de Industrias, también una persona vinculada al sector empresarial, vinculado a las cámaras, y cuando finalmente ubica al ministro de Finanzas, un representante de los empresarios. Entonces está diciendo que el gobierno está cambiando el norte, y no está cambiando el norte quizás porque está muy convencido, es porque la economía lo ha llevado allá. Cuando el gobierno encuentra que el sector público ya no puede ser el motor de la economía, como fue en el pasado, que fue capaz de cambiar la estructura de cómo se invertía en el país. Antes el 70% de la inversión de largo plazo la hacía el sector privado y el 30% lo hacía el sector público. Eso ocurría en el año 2007. Luego en el 2012, 13 y 14 la situación dio la vuelta y resultaba que el 55% de la inversión pública y de largo plazo era originada en el Estado, y la inversión de largo plazo era apenas el 45% en el privado. Pero mira que como están los números, ya la privada lo volvió a superar al público en los últimos números, en los últimos 2 años, y aquí al 2019 regresaremos la foto igualita al 2007, es decir, en el 2019 otra vez el sector privado va a ser responsable del 70% de la obra de largo plazo, y el sector público apenas el 30%, tal como era en el pasado. Pero no es porque el gobierno se propuso aquello, es porque de repente se dio cuenta que no puede sostener. Se vio atado de manos y no le tomó. Esa mentira no podía ser sostenida mucho tiempo, ¿no? Te hago una pregunta ahorita, escuchaba con atención y se me ocurrió lo siguiente. ¿Pero qué pasa en el hipotético caso de que nos juegue la lotería petrolera nuevamente y tengamos un precio de barril de petróleo en 120? ¿Será que el gobierno no solamente abandona las metas fiscales o emprende de repente una obra titánica y también inservible, como la que se emprendió durante la Revolución Ciudadana, poniendo aeropuertos donde no habían aviones y comenzando a hacer una serie de obras, no sé, poniendo 40 escuelas más del milenio y perdiendo el norte? O sea, porque de alguna manera hoy tenemos un norte más claro de hacia dónde tenemos que dirigir la economía ecuatoriana. Tal vez no será todo el camino que hay que recorrer, pero sin embargo al menos un mejor camino que el que ya existía. Pero si le juegan los números y tenemos una lotería petrolera, ¿tú crees que el gobierno cambiaría esa dirección y volvería a volverse populista, dado que ahora cuenta en este caso contaría con esos recursos? Sí, cuantifiquémoslo para que la gente también entienda qué es petróleo de 120 y qué es petróleo de 60. Exportamos como país 130 millones de barriles de crudo, eso es lo que exportamos. Importamos 50 millones de crudo, es decir, nos quedan netos 80 millones de barriles, solamente ese número. Si pensamos que el precio de este año es 60, ¿verdad? Y supongamos que se duplica al llegar a los 120 que tú estás planteando, estamos hablando de $60 adicionales.
en 80 millones de barriles al año, estamos hablando de 4.800 millones de dólares que le tendría el gobierno adicionales en esa duplicación. Dejando a un lado por un momento que hay un lastre en el tema de los combustibles, ¿no? el subsidio de los combustibles, dejémoslo por un momento a un lado. Entonces, con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares, ese aumento de duplicar el precio del crudo no te permite hacer algo muy distinto de lo que estás haciendo hoy día. La diferencia es que te permitiría hacer lo mismo que estás haciendo hoy día sin llegar al endeudamiento. Es decir, no es una situación... Pero no sucedería que tendría el gobierno la tentación de coger de esos 4.000 y pico, 3.500 y decir, bueno, y ahora sí vamos con la obra social, con la inversión y simplemente una parte se va a la disminución del déficit. Cuando ocurrió el año 2013 en el gobierno de Correa pasó eso. El precio del petróleo se le fue a 100, el gobierno gastó y tuvo un déficit fiscal de 6.000 millones en el año que el precio del petróleo estaba alto. Digamos. No es que el precio del petróleo alto no dejó déficit. El gobierno con el precio del petróleo alto igual tuvo uno de los años con mayor déficit fiscal. Estás con esa amenaza. Hoy día la ley te dice, ¿sabes qué? No me presento un déficit fiscal con déficit primario y te dice el gasto no crezca más de tal porcentaje. Y hoy día, bajo Martínez, yo estoy seguro de que el ministro Martínez va a controlar aquello. Siempre corres el riesgo de que mañana irresponsablemente alguien diga, mueve a este ministro que está restringiendo mucho, pon otro ministro populista y entonces la cosa vuelve a cambiar. Eso es cierto. La ley hoy día te está diciendo, para evitar aquello, ese valor que pueda subir el precio del crudo brutalmente, mándalo a un fondo acumular recursos en ese crecimiento brusco en el precio del petróleo. Pero claro, ese fondo también podría ser otra ley, decir, ¿sabes qué? Hay necesidades urgentes, eliminémoslo. Pero nuevamente, no hay forma de controlar a la gente porque la gente es la que administra el Estado. Entonces, la mayor forma de controlar es que la gente se dé cuenta que el gobierno está actuando responsable o irresponsablemente y ojalá la gente vía manifestación pública o vía electoral pueda decir por aquí no es la ruta, pero estamos expuestos a eso cuando elegimos los gobernantes que elegimos, ¿no? Vamos, un riesgo bastante alto. No, totalmente, pero es lo que sucede en América Latina. O sea, cada 4 años los distintos países se están jugando la vida, están pegando una ruleta rusa. Mira lo que ha pasado en México. Hace un ratito estábamos con elecciones en Colombia y la gente decía, bueno, aquí hay 2 caminos, 2 visiones y vamos, por ejemplo, en el caso de Iván Duque, Colombia, bueno, ya tenemos una ruta marcada, me parece una ruta sana, coherente, pero si hubiese sido lo otro, o sea, ese es el problema del juego democrático, ¿no? Claro, y estamos acá nosotros frente a un gobierno que con precio de petróleo medianamente alto, 60, 70, tiene que tomar medidas de ajuste, pero no son medidas de ajuste porque este gobierno fue irresponsable. Son medidas de ajuste porque el gobierno anterior actuó responsablemente y excedió el gasto más allá de lo que podía hacer y excedió la deuda más allá de lo que debería haber estado. Pero es este gobierno que tiene que tomar el ajuste. O sea, es este gobierno que va a recibir el impacto negativo del precio y el costo del ajuste. Y esa es la historia. A veces el populista crece, la gente se pone contenta porque el gobierno le está gastando plata con deuda o con derroche o con sobreprecios también. Y cuando le toca pagar la factura al otro lado del péndulo y entonces te aseguras de que regrese el populismo, es decir, estamos en esa suerte, ¿no? Entonces, al menos al estar dolarizados, el impacto de la crisis lo sentimos menor. Cuando estuvimos desde los años 2000 al año 2017, la economía creció en promedio cercana al 4%. Ahora la consecuencia que estamos pagando por el no trabajar sostenidamente de forma sustentable en el déficit fiscal y en el endeudamiento es que de aquí para adelante la economía nuestra crezca casi que vegetativamente, como crece la población, 1,5%, 2%. Y ahí será importante ver cómo el gobierno, y es lo que tú planteabas, Joselo, cómo el gobierno pone condiciones para que la plata pueda venir de mucha mejor forma al Ecuador. En la prensa local hoy día hacen el recuento de que la inversión extranjera el año pasado Ecuador fue como unos 600 millones de dólares y el país vecino Perú, que dice la prensa el doble del tamaño de la economía, tenía 10 veces más que en inversión extranjera. Es decir, hay que crear condiciones
para que sea esa inversión extranjera la llamada a que ingrese al país y dinamice. Y en esa ruta ojalá uno pudiera encontrar que ingrese en algunos sectores en donde pueda flexibilizar el tema laboral, quizás no para el que está empleado hoy día, sino para aquella gran masa de empleados que están en el subempleo, que están mal empleados, que están en el desempleo, que le puedas decir, mira, hay esta manera de contratación con estas flexibilidades que te puede dar esta zona o este tipo de producción, dime, en la agrícola y la turística o alguna que el país pueda ir acomodando. Hablando de preparar el futuro, la verdad es que se tienen que generar las condiciones para que el empresariado y la inversión vengan al país. En todo caso, sin embargo, dentro de esta ley hay algo que se está mencionando hoy, y es que se está eliminando la idea del arbitraje internacional. Y esto pues es parte de la seguridad jurídica que se necesita para traer y captar inversiones tanto locales como extranjeras. Sí, ese tema del arbitraje no fue enviado en el proyecto original que envió el presidente Moreno, fue incorporado en la Asamblea y tenía mucho de positivo que la Asamblea lo haya incorporado. Fue a la Presidencia de la República y por algún motivo no regresó en el veto, sino más bien fue excluido. Ojalá la Asamblea, con los liderazgos de los diputados que propusieron aquel cambio, ojalá la Asamblea pueda lograr los votos necesarios para incorporar otra vez el tema del arbitraje dentro de la ley y que pueda ser así aprobada. Acuérdense que el veto casi va a pasar aprobado en la Asamblea porque necesitas una cantidad de votos para ir cambiando artículo por artículo para tratar de dejar el escrito que estuvo anteriormente en la Asamblea, pero si no hacen las cosas, si hacen las cosas bien, podrían enfocarse al menos en el tema del arbitraje internacional como complemento para poder decir, hemos creado condiciones para mejorar el ambiente, para que las empresas puedan traer recursos propios o que las empresas puedan invitar a terceros a que traigan recursos propios a este país. ¿Pero cuál sería el motivo por el cual desde el gobierno se veta esa línea que es importante? O sea, si el sentido común te dice que no puede ser juez y parte, y que si alguien va a venir con 100, 200, 500 millones de dólares, pues necesita que haya un tercero que no esté relacionado y que dirima cualquier tipo de conflicto. O sea, ¿qué habría detrás? ¿De nueva ideología? ¿Sería esa la causa? O sea, yo siempre trato de no perder la perspectiva. El gobierno que está hoy día en funciones es el gobierno de Alianza País, gobierno de la lista 35, que es el mismo gobierno que estuvo en la década pasada. Quizás son otras personas que están manejando con otra manera de pensar, pero son los mismos al final del día, ¿verdad? Entonces habrán conceptos que quizás sean muy duros para ellos mantenerlos y enviarlos en la ley, y quizás puedan tolerar que la Asamblea, en una diversidad un poco mayor, los pueda incorporar. Entonces yo me imagino que por ahí ojalá pueda ser al menos un juego político en donde la Asamblea pueda volver a incorporar y presentar esa opción del arbitraje para poder generar las condiciones necesarias, ¿no? Pero si hubiera sido así, quizás el presidente hubiera podido no eliminarlo del veto, pero en todo caso estamos frente a esa realidad, ¿no? Bueno, ya estamos un poco terminando. En el mismo sentido de la inversión extranjera, para que venga la inversión extranjera directa, concretamente dos medidas serían positivas, qué tan positivas y factibles sobre todo, y eliminación de impuestos a salida de divisas y plantear hojas de ruta con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Vamos por la fácil, la salida de divisas. Al menos hoy día en la ley te dice que el presidente de la República, con el informe favorable del Ministerio de Finanzas, podrá ir bajando la salida de divisas gradualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos ya no tienes en la cabeza la amenaza de que el impuesto a las divisas pueda subir gradualmente. Por supuesto, para subir necesitará una ley, pero para bajar pareciera que necesitas un decreto del presidente de la República. Eso es importante porque te elimina la amenaza de decir, ¿para qué voy a traer plata al país? Si mañana lo que hoy día es 5% se puede volver 7, 10, 15 o 25%. Hoy día es claro que esos 5% va a ir bajando gradualmente, ¿no? Eso es un poco... Pero lo mejor sería eliminarlo de golpe, tal vez. No puedes eliminarlo de golpe porque hoy día hay un déficit fiscal,
¿no? De 5.000 millones de dólares el año pasado, casi 6.000, este año espera que sea 4.000, ojalá sea 4.000, mi número está más cercano a 5.000, pero ojalá sea 4.000. Entonces, si tú dices, elimina el 5% de la divisas, entonces ese déficit se te va de 5 a 6.000 millones. Una primera situación negativa porque te aleja de la meta que llegue a bajar al déficit fiscal primario cero, que es un déficit de 3.000 millones. Mucho número, pero así toca. Pero, ¿qué problema grave ocurre? Hay una regla fiscal que dejó escrita Correa hace mucho tiempo, que los ingresos permanentes, entiéndase, los ingresos que ocurren siempre, deben ser los que financien los gastos permanentes. Entiéndase también los gastos que ocurren siempre, como por ejemplo el sueldo y salario. Si uno mira las aprobaciones de la proforma presupuestaria de los últimos años, uno encontraba que había un superávit permanente, los ingresos permanentes eran mayores que los gastos permanentes. Hace un par de años 2.000 millones, el año pasado 1.000 millones, y ya para este año yo creo que ya no puedes llegar a ese nivel de equilibrio, porque ya en este momento casi que los gastos permanentes son mayores que los ingresos permanentes, porque los gastos crecen inercialmente. Si tú le quitas esos 1.000 millones de dólares de salida de divisas, desequilibras esa regla constitucional de los gastos permanentes y los ingresos permanentes. Es decir, no es tan sencillo como eliminarlo. Pero ¿qué podrías hacer? Decir, ¿sabes qué, señores? Es menos negativo para la economía poner parte de puntos del IVA, que son 1.000 millones de dólares, y eliminar el 5% de la salida de divisas. Eso es una ruta que no creo que el gobierno la adopte. Pero sí podrías tú desmontar el 5% tal cual lo montaste. Es decir, del 5 lo bajen al 2, del 2 al 1, del 1 al medio y se desaparece. Es decir, un procedimiento inverso a cómo se creó. Y hasta eso le das chance a que la economía vaya creciendo en la lógica de José Lo, de que la economía crezca, la inversión privada aumente, el Producto Interior Bruto aumente, los impuestos aumenten, y en esa manera puedas tú eliminar aquello. Pero ya es un gran paso que te hayan dicho, va a ir bajando gradualmente. Otro gran paso que ayuda a la empresa, es decir, ¿sabes qué? Si tienes utilidades, vas a tener anticipo. Y si no tienes utilidades, no tienes anticipo. Es decir, el otro concepto del anticipo por la renta, que era un impuesto mínimo, ya al menos hoy día no es un impuesto mínimo de cara al 2019, lo cual es importante como mensaje para la gente que diga, ok, voy a hacer empresa, voy a invertir un poco más. Bueno, queda claro para los ecuatorianos que la década del socialismo del siglo XXI le ha pasado una gran factura a la familia ecuatoriana a través de esta famosa mesa servida. Y ahora nos toca a los ecuatorianos que seguimos en el país, pues, hacer la tarea de recomponer el futuro y brindar luces acerca de lo que debe ser una sociedad más abierta, donde haya mayores oportunidades, una sociedad en la cual haya mayor libertad. Bueno, esto ha sido todo. Este fue su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El siguiente es un espacio publicitario.